Sabemos que México tiene un reto de seguridad gigantesco, que incluso este año se han roto muchísimos de los récords de sangre, pero lo que pocas veces se hace es escuchar a los que están en la trinchera, con la tarea y la responsabilidad de bajar los índices delictivos, de enfrentar a la delincuencia. Hoy en la mesa de Despierta hemos invitado a 3 funcionarios públicos de 3 distintas partes del país, uno del sur, uno del norte y uno del centro, para entender cómo la viven ellos, cómo la viven los policías, cómo la viven los ministerios públicos, qué retos se enfrentan, qué sirve, qué no sirve. Y por eso les agradezco muchísimo hoy que estén en la mesa de Despierta. Maribel Cervantes, quien es la secretaria de Seguridad Pública del Estado de México, muchas gracias por estar aquí. Alberto Capella, quien es el secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo, usted lo recuerda, apenas acaba de estar en Morelos, antes estuvo en Tijuana. Y César Peniche, fiscal general de Chihuahua. Muchas gracias a los 3 por estar aquí. Alberto Capella, ¿cómo lo viven en la trinchera? Complicado, más difícil de lo que se percibe por parte de la ciudadanía y lamentablemente el resultado que tenemos va en función precisamente de la ausencia de desarrollo que por mucho tiempo han tenido las instituciones y que en cada cambio de gobierno, en cada cambio de estrategia, pues pareciera que se vuelve a empezar. Yo sostengo la teoría y lo vuelvo y lo digo que la gran tragedia nacional en el tema de seguridad pública tiene que ver con el secuestro del tema de seguridad pública por los intereses político-partidistas que ha tenido el país, la ausencia de una política de Estado que trascienda los periodos gubernamentales y la ausencia también de una verdadera rendición de cuentas, particularmente en el ámbito local, que es donde está el grave conflicto y que finalmente pues ha permeado y el gobierno federal ha aceptado desde hace muchísimos años, a partir de hace 11 años, probablemente 12, el endoso del conflicto en muchas regiones del país sin tener una verdadera respuesta de los gobiernos locales. Es decir, claramente los gobiernos locales tienen mucho que aportar y no solamente decir, no, pues es que las ejecuciones son del fuero federal y el narco pues es del fuero federal, bronca del gobierno federal. Totalmente. En los lugares en donde ha habido éxitos, a veces efímeros, es porque el gobernador en turno asume el compromiso y la responsabilidad de atender el fenómeno. No le dice al papá gobierno federal, oye, ven y resuélveme, y ahí tienes el desgaste de la Sedena, de Semar, de la Policía Federal, y yo considero que mientras no existe ese compromiso y esa verdadera voluntad política por parte de los ejecutivos locales, va a ser muy complicado cambiar las cosas. Ahora, a nivel local, secretaria, ¿qué se topan? El tema de las policías siempre ha sido un asunto. ¿Hay diferencia entre lo federal y lo local? Creo que ahí está la principal diferencia, Carlos. Yo tuve la oportunidad de trabajar por 20 años en el sector federal y ahora en el sector local. Lo platicábamos hace un momento, vamos unos 20 años atrás, lo cual es gravísimo, no el Estado de México. O sea, usted que viene de la Policía Federal, cuando lo compara con la policía local que ahorita usted manda en el Estado de México, está 20 años atrás. No tiene nada que ver y es así a nivel nacional. Las entidades vamos por lo menos 20 años atrás. Y el problema también es, como decía Alberto, tenemos que crecer o transformarnos de manera paralela. Que no sea el periodo de ahora crezco a la policía y se rezaga el Ministerio Público, ahora crezco al Ministerio Público y se rezaga la policía. Es momento que la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial avancen al mismo tiempo. Si eso no lo logramos, ahorita Alberto está haciendo o tiene buenas ideas, o yo, el fiscal o quien sea, pero tenemos que ir creciendo de manera paralela. La investigación o la conducción de la investigación del Ministerio Público tiene que ir paralela al trabajo que hace el policía en la calle y lo que hace el Poder Judicial, y eso no pasa. De entrada no pasa, y luego si ves que estamos por lo menos 20 años atrás, ahí te empiezas a explicar muchas de las cosas. ¿Y se echa la culpa entre ustedes? Es decir, el policía le echa la culpa al Ministerio Público, el Ministerio Público le echa la culpa al juez, el juez se la regresa al Ministerio Público, el Ministerio Público dice, no, pues es que el policía no aplica bien el sistema de justicia penal. ¿Eso pasa? O sea, ¿se pelean entre ustedes en vez de estar de acuerdo para atacar a la delincuencia? Tiende a pasar cuando encuentras estos vacíos, pero la idea es que no nos echemos la culpa, sino que vayamos trabajando juntos. Cuando tú haces este análisis encuentras un vacío en cómo te piden la información o cómo tiene que ir el policía a la calle. Nosotros tenemos tareas preventivas, pero también somos auxiliares del Ministerio Público y cómo están llevando los procesos ya en el Poder Judicial. No es de echarse la culpa, tenemos que encontrar esos vacíos y avanzar. Fiscal, ¿usted cómo la ve? Mira, yo creo que tenemos un grave problema de diseño, un diseño estructural que no está funcionando. Por un lado,
la Federación nos avienta la responsabilidad de combatir efectivamente la delincuencia organizada, pero no nos da los recursos, no hay una distribución equitativa del recurso. Tenemos un centralismo disfrazado de federalismo, de tal manera que todos los recursos se concentran en un solo lado y te dan únicamente a través del FASP, te dan determinados recursos que tú puedes utilizar bajo las condiciones que ellos te ponen. Pero eso ha creado una situación perversa en donde tenemos nosotros una federación fuerte, en donde un ministro de la Corte gana 100 veces más de lo que gana un policía municipal, y todavía nos echan la culpa de lo que está sucediendo en los estados. Pero además el grave problema viene en que quieren que nosotros combatamos la delincuencia organizada, y lo estamos haciendo en los estados, pero sin las herramientas legales que necesitas para combatir a la delincuencia organizada. Y por otro lado, pues tenemos que entre en vigor un Código Nacional de Procedimientos Penales que necesita actualizarse, necesita entrar al debate. Mientras no tengamos nosotros más herramientas como policías, como ministerios públicos para combatir al crimen, esto va a avanzar muy lentamente. En Chihuahua, te recuerdo que tenemos 10 años ya con el sistema acusatorio. Ahí teníamos ya nosotros reformas al sistema acusatorio de segunda y de tercera generación. ¿Que no ha pasado en todo el país? Claro que no, entra el Código Nacional y vamos de regreso otra vez. Entonces, tenemos problemas que tienen que ver, por ejemplo, con la detención en flagrancia. Quiero detenerme ahí un instante, fiscal, porque lo que he escuchado de muchos gobernadores, jefes policíacos, procuradores y fiscales es que se equivocó México con el nuevo sistema de justicia penal, los juicios orales, etcétera, etcétera. Lo que dicen es bastante sencillo. Nos pusieron un estándar más cañón que si fuéramos Noruega. Y no somos Noruega. No tenemos ni la educación de Noruega, ni la lana de Noruega, ni nada. Entonces, lo que está pasando es que agarras a un delincuente y puedes salir. Lo agarras con un arma súper pesada y puede salir porque el juez no tiene respaldo, porque el policía no sabe integrar, por esto, por aquello. Y entonces tenemos muchos que estaban en el bote que están saliendo, y los que agarran, luego salen por el nuevo sistema. ¿Coinciden ustedes con eso? Mira, el sistema acusatorio llegó y se va a quedar. Va a continuar el sistema acusatorio. El problema es el diseño. Cuando tú detonas un hipergarantismo dentro de la misma ley, cuando efectivamente no tienes la capacitación, no tienes la formación, no hay una formación equivalente en los operadores del sistema, ahí es donde vienen entonces las incongruencias. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues acortar las brechas, pero también hay que tropicalizar el sistema acusatorio para hacerlo asequible a nuestro sistema. ¿Por qué razón? Porque difícilmente tú puedes colocar a un testigo en un tribunal a enfrentarse cara a cara con un delincuente o con un homicida. Entonces, hay temas muy sensibles en el sistema acusatorio, como la prueba anticipada, la disponibilidad de la prueba, el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. Hay que modificarlo, hay que actualizarlo, hay que corregirlo, y con eso puede volar el sistema. México es un país de modas institucionales cada 6 años, Carlos. Y estamos inventando y reinventando situaciones y discutiendo por años una piececita del rompecabezas que es enorme. El nuevo sistema es un tema que inicia con una discusión en el 2005, 2006, se aprueba en el 2008, se dan 8 años para su implementación, y en los primeros 5 no hacemos nada, hasta que el actual todavía gobierno federal se da cuenta que pues ya estaba a la puerta de la esquina el tema, y empieza a presionar a los gobiernos locales para que aceleren el proceso de capacitación de los policías. Entonces, como todo, a la última hora. Entonces, su implementación ha sido equivocada, su diseño estructural, coincido con César, es de otro nivel, y lamentablemente ha provocado la curva de impunidad más grande que ha tenido la historia de México, y el incremento más grande en toda nuestra historia en términos de homicidios por cada 100,000 habitantes, que es de 25.4 en lo que se va a entregar. Y bueno, pues y en esas modas institucionales pues está la discusión político-partidista. A ver, ahora, yo he entrevistado a muchas ONGs que han estado detrás de esto, que lo han impulsado, y dicen, lo que pasa es que las policías no se capacitaron, quisieron evitarlo, no saben de respetar los derechos humanos, y México tiene que avanzar en esa dirección. ¿Qué dicen? Yo estoy de acuerdo en ese tenor, pero una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. No puedes transformar un nivel de descomposición y de abandono que tiene cerca de 3 décadas y tratar de resolverlo en 3, 4, 5, 6 años. Es imposible. Tiene que haber una política de Estado que trascienda el periodo gubernamental y que ponga reglas muy claras, no solamente en el ámbito federal, particularmente el problema más grave que son los gobiernos locales. Y el problema, Carlos, me parece que está desde la formación de las instituciones, en este caso de la policía. El nivel de nuestros policías en los estados es de secundaria y son nuestros primeros respondientes.
la policía en Quintana Roo, en Chihuahua, en el Estado de México. Un policía con ese nivel de preparación o de formación académica, tenemos que empezar de cero, pero no lo hemos logrado hacer o consolidar. Entonces, yo siempre digo que tenemos que trabajar en lo urgente y lo trascendente. En este momento ya todo es urgente, pero es urgente que verdaderamente trabajemos en los sistemas de desarrollo policial, donde profesionalicemos a los policías. Yo tengo en nivel promedio secundaria, 16,000 policías. No puedo deshacerme de esos policías, no Bueno, podemos en Cancún están en deshacernos. paro, ¿no? Bueno, de 250 policías, Pero- de casi 4,000. A lo que me refiero es que estos 16,000 policías que tienen un nivel bajo, digamos, de formación académica, tenemos que llevarlos, ayudarlos a crecer, paralelamente construir o formar nuevos cuadros que sean jóvenes, que empecemos de cero, como dice el fiscal, y que los avancemos hacia esos modelos. Pero ¿cuál es el problema? ¿Tú crees que un joven va a querer venir a trabajar por 5,000 pesos quincenales con el nivel de exigencia que tiene de estar en la calle sin horario, con marchas o horarios de trabajo muy cansados por ese dinero? Ahí es donde tenemos que trabajar también. Ahora, ¿qué les preocupa de lo que viene? ¿Qué les gusta de lo que viene? Hay ya algunos esbozos por parte de los nuevos planes de seguridad del gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Durazo como secretario de Seguridad Pública a nivel federal. Ya hay nombramientos en Defensa y Marina. ¿Qué ven? Hay temas interesantes. El tema de la pacificación, el tema de la justicia transicional es un tema que podemos dialogar, podemos revisarlo. Desde luego también el tema de la legalización de la droga es un tema que hay que colocar sobre la mesa, hay que debatirlo. Unos pueden estar de acuerdo, otros pueden Pues no ya va a estarlo. pasar, o sea, ya- Pero sí, pero únicamente es un pequeño aspecto sobre el que se ha pronunciado la Corte. Falta muchísimo todavía en ese tema. Pero lo que no podemos abandonar es la contención. El problema ya lo tenemos. El día de hoy tenemos la tasa de homicidios más alta en toda la historia del país. Es decir, ya rebasamos cualquier... O sea, cualquier- sí requieres cualquier la lógica. pacificación, Claro. las amnistías, el diálogo, la despenalización, Exacto, pero también la quieres fuerza contención. policíaca. Sí, porque finalmente los cárteles de la droga, las organizaciones delictivas existen, ahí están, y ellos no van a abandonar su actividad de una forma tan simple, Invitándoles tan un café, sencilla. ¿no? Mira, Convenciéndolos, ¿no? Maribel acaba de tocar un tema muy simple, el tema del salario del policía. Ella manejó 5,000 pesos quincenales, pero de policías estatales. Así es. Los policías municipales reciben 4,000 o 5,000 pesos mensuales. Entonces, y esa realidad es la que nosotros no podemos ocultar. Tenemos 500 municipios en el país que prácticamente no tienen policía municipal. Y así como vamos a combatir la delincuencia cuando tienes tú forzosamente 3 niveles, el nivel municipal, el nivel local y el nivel federal. Si te falta uno de esos niveles, entonces ya la mesa está coja. Que a mí que me gusta, Carlos, lo que me ha gustado es de manera particular la apertura que ha tenido Alfonso Durazo para escuchar las diferentes posiciones del tema. Yo he tenido la oportunidad de dialogar con él 3 ocasiones, con mucha apertura. Yo creo que ese es un tema positivo porque cada quien plantea su paradigma y bueno, pues nosotros tenemos mucho que aportar al tema. ¿Qué me preocupa muchísimo? La incertidumbre que se ha generado desde la perspectiva institucional y particularmente a las Fuerzas Armadas. Lo más loable que tenemos en este país es el respeto a Sedena y a Marina. Es lo más importante. Y llevarlas nuevamente al desgaste del ejercicio en la calle puede provocar que este país se quede sin portero en los próximos años. Tenemos que darle certidumbre jurídica en su participación y en su ejercicio en este esfuerzo y en esta dinámica que tenemos. Y otra cosa que me preocupa es que el reto es enorme. Lamentablemente el escenario institucional que todos nosotros vemos está puesto para que el crimen organizado siga creciendo en la cooptación de instituciones completitas y del control político, evidentemente, que se ha dado en muchas regiones, particularmente las alejadas de la zona urbana, que es donde han crecido enormemente estos grupos delictivos. Esa es la parte importante y el reto que tenemos por enfrente. Yo considero que mientras exista ese nivel lucrativo de las actividades del crimen organizado, va a ser muy complejo convencerlos de que cambien las historias de lo que está viviendo en México. Tenemos que ser muy rápido en un acuerdo nacional que trascienda el próximo periodo de gobierno, con un pacto real, con una política de Estado que pueda transformar esta realidad y garantizarnos en los próximos años la seguridad de los mexicanos. Esta idea de hacer una guardia civil en donde se agrupen militares, marinos y policías federales en una suerte de mando único civil para repartir en creo que 260 y tantas regiones el país y atacarlas de acuerdo a su nivel de delincuencia bajo, medio o alto, ¿qué les parece?
Bueno, nosotros hemos exigido, no solamente pedido, hemos exigido que la Federación también asuma la parte que le corresponde en los temas de seguridad pública. Y ahí yo coincido en que tiene que armarse una estrategia para que efectivamente las fuerzas federales estén donde se les necesita, donde se requiere y para ayudar a combatir el tema de la delincuencia. Porque hay un dato muy interesante, la delincuencia organizada no es nada más las drogas. Es decir, tendemos mucho a ver esa imagen, pero la delincuencia organizada se ha transformado. Ya está operando también en temas de minas, está operando en la tala ilegal de los bosques, está en la pesca está también la delincuencia organizada, la totoaba, la veda del camarón, etcétera. Ahí está la delincuencia organizada. Y ya ni hablemos también del fenómeno de la migración ilegal hacia los Estados Unidos. Es decir, la delincuencia organizada se ha metido en todo. Y el problema es la cantidad de recursos que maneja. Entonces, si la delincuencia organizada, a final de cuentas, es factura federal, pues tenemos que contribuir todos a atender ese tema. A mí me preocupa, Carlos, que no logremos consolidar un modelo de instituciones de seguridad. No sé si tener una guardia civil es la solución. Lo que sí tengo claro es que si no empezamos por las fuerzas municipales y las estatales, la policía municipal es la policía de proximidad. Es nuestro contacto y están más corruptísimas. Pero tenemos que empezar por ahí. ¿Para qué quiero traer más gente si no voy a solucionar el problema de fondo que está en el municipio y en los estados? Si no logramos ¿Coinciden en que es de abajo para arriba? Totalmente. Sí, totalmente. Si no logramos construir instituciones sólidas desde los municipios y los estados, pues hoy nos van a ya tuvimos a las Fuerzas Armadas que son de gran utilidad, nos ayudan muchísimo, pero no terminamos de consolidar nuestros modelos a nivel local. Si no logramos eso, van a venir o vamos a seguir trayendo nuevas ideas, pero no consolidamos nada. Lo que me preocupa es que no logremos por fin establecer ya un modelo de seguridad. Yo soy un fiel promotor, no sé si el más en términos del mando único en el país, de esas 32 visiones locales con una sola responsabilidad en esta situación emergente que está viviendo México. Lo consolidamos en Morelos con 1.600, 700 policías estatales, 3.500 policías municipales que había al inicio. Ayer precisamente había una nota en donde decían que habíamos dejado 5.000 elementos y que no, el actual titular no los encontraba. El tema es que son 3.500 policías municipales que estaban bajo mi mando, con el tema de mando único, y los otros estatales. Esa visión es la correcta, porque logras tener el control de lo que está pasando a nivel local, tienes la posibilidad de capacitar, es decir, sacar elementos de un municipio complicado, meter policías estatales mientras preparas a estos y tener ese nivel de administración adecuada con una sola responsabilidad. Ahorita está pulverizada la responsabilidad, todo el mundo se echa la culpa. Es el deporte, lo preguntaste hace ratito, Carlos, es el deporte diario entre las instituciones. ¿Quién se equivocó? Pues fulano, mengano, no me entregó a tiempo, se tardó 15 minutos más de presentar al detenido ya con eso. O sea, lo estamos viviendo todos los días. ¿Cuál es el impacto? El desaliento social, la percepción de inseguridad y de los niveles de impunidad de los mexicanos en este periodo es el más grande en toda su historia. Nos estamos equivocando, tenemos que hacerle frente de una manera adecuada, pero con un plan perfectamente diseñado y pensado en donde se involucre de manera determinante la responsabilidad de los gobiernos locales. Y Carlos, algo muy importante también que no hemos sabido sumar, la participación ciudadana. No solo es que pongamos policías en cada esquina, también cómo vamos a sumar o cómo estamos sumando a la ciudadanía, porque si no nos atoramos en la parte de prevención. Entonces vamos a construir, vamos a hacer comunidad, vamos a construir policías sólidas en los municipios, en los estados, pero también la ciudadanía tiene que sumarse a estas tareas, vigilando, supervisando, apoyando. Es decir, si no hacemos toda esta estrategia integral para recuperar o mejorar la seguridad, vamos a seguir cojos o mochos. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta mañana. Maribel Cervantes, gracias. La secretaria de Seguridad Pública del Estado de México, Alberto Capella, quien es el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, y César Peniche, el fiscal de Chihuahua. Muchas gracias. Gracias a los tres por estar aquí y ponernos estos puntos de vista. Vamos al resumen de la media.